un solo texto, aunque después vamos a leer varios textos, vamos a entresacar. Mi tema hoy es la perversión de América. Es decir, ¿qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando con todo esto que estamos viendo? Y cuando, por ejemplo, yo voy a Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. En un momento, hermano, como el que nosotros estamos viviendo hoy aquí en Estados Unidos, no puedo hablar de otras naciones, aunque sé que muchas de las cosas que voy a decir también tienen que ver con otras naciones, pero hoy quiero concentrarme en lo que está pasando en Estados Unidos. Es necesario que nosotros expliquemos a la luz de las Escrituras, hermano, que sean ellas nuestra luz. La única luz que tiene la iglesia es la Escritura. No podemos nosotros, hermano, y no debemos, y estoy en contra de eso, y perdone la expresión que voy a utilizar, y odio escuchar esos temas donde la gente habla de un evento que está pasando, de un terremoto, de 3 terremotos o de un tsunami, y por eso dice que son los últimos tiempos. De esa manera no se explica la Biblia, porque la Biblia no está sujeta a las cosas que pasan. Si uno no entiende en la Biblia por qué parte nosotros vamos de la profecía bíblica, entonces lo mejor sería no hablar, porque estamos ajustando la Biblia al evento que está pasando, y así esto parece una adivinanza. Parece que los ministros lo que nos hemos convertido es en adivinos de lo que está pasando, en vez de explicar las cosas escrituralmente para que sea la Biblia la que nos guíe a entenderlo. Entonces yo necesito explicarle a usted, hermano, que cuando la ira de Dios se derrama sobre una nación o sobre una sociedad o sobre una generación, entonces hay 3 elementos que manifiestan la ira de Dios. Y esos elementos se lo voy a explicar a través de varios versos, pero básicamente lo encontramos desde el verso 18 hasta el verso 32 en el capítulo 1 de Romanos, donde la Biblia nos explica, donde el apóstol Pablo nos está explicando que cuando Dios abandona a una generación o a una nación, y que entiéndase que abandonar es sinónimo de derramar la ira de Dios sobre esa nación o sobre esa generación o sobre esa sociedad. Hay 3 elementos que se conjuntan en ella, y el primero es una revolución sexual, el segundo es una revolución homosexual, y el tercero el hombre es entregado a una mente depravada o una mente reprobada. Y las 3 se conjuntan, una con otra se van entrelazando, una lleva a la otra y la otra lleva a la última, que es una mente depravada. Y yo lo voy a explicar, trataré de explicarle, hermano. Normalmente los días viernes como hoy hablamos 50 minutos, pero hoy no sé si me va a dar tiempo en 50 minutos, así que le voy a suplicar de su misericordia para que lo podamos hacer en 1 hora, pero trataré de hacerlo en media hora. Así que es importante entender esto, porque lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos, lo que nosotros estamos viendo aquí en América, es precisamente, y lo digo con toda esta oración en mayúscula, la ira de Dios está sobre esta nación. No empezó en estos días cuando fue elegido el nuevo presidente, no empezó con el presidente que teníamos anteriormente. Dejemos que la Biblia nos diga ¿cuándo empezó esto? Lo triste es que cuando uno de repente en estos días, como tenemos el hábito de meternos a Facebook, hermano, y Facebook tiene la característica que le lanza a usted todo aquello que sus amigos en Facebook, se pueden llamar amigos, ¿verdad?, están haciendo. Uno encuentra un montón de cristianos, cada quien defendiendo una postura. No, que ¿por qué vas a favor de aquel? No, que debieras haber votado por ella. No, pero es que él, y empieza la gente y cada uno da argumentos bíblicos. Porque cada quien explica la Biblia porque no respeta la Biblia. Cuando un cristiano respeta la Biblia, jamás intentará interpretarla, porque los que interpretan la Biblia son aquellos que fueron llamados por Dios. Y cuando Dios llama a alguien, que le quede claro eso, cuando Dios llama a alguien, también Dios lo capacita. Porque Dios nunca llama a nadie y no lo capacita. Porque no hay nadie que Dios haya llamado en la Biblia que Dios no lo haya capacitado. A Pablo fue capacitado a los pies de Gamaliel. Y Pedro el iletrado fue capacitado con un maestro mejor que Gamaliel. Fue capacitado a los pies del Señor Jesucristo. Y cada uno de los que son llamados, como por ejemplo Daniel fue capacitado en las grandes universidades de Babilonia. Moisés fue capacitado en Egipto. Así que Dios capacita. Así que el cristiano lo que tiene que hacer es leer la Biblia y nada más, y no interpretarla.
¿Por qué le digo todo esto? Porque estamos hablando de este tema. ¿Por qué le estoy diciendo yo? ¿Por qué le puse el tema de la perversión de América? ¿Y por qué le estoy diciendo que la ira de Dios vivimos en una nación donde la ira de Dios está sobre esta nación? En otras palabras, le estoy diciendo que Dios ha abandonado esta generación, esta sociedad, esta cultura, esta nación. Hermano, mire, esto es tan importante. Por esta fecha no la tome usted como algo certero, pero posiblemente esto haya comenzado en los años 1960, cuando comenzó, hermano, una revolución sexual en Estados Unidos y que se fue a todo el mundo. Pero en esos años la Corte Suprema proscribió, quitó la oración y el estudio de la Biblia de las escuelas. Desde ahí sacaron, hermano, la Biblia y la oración de las escuelas. La Corte Suprema, mire, cuando el hombre, cuando la generación, cuando los líderes políticos dicen no donde Dios ha dicho sí, empiezan a pisotear la verdad de Dios. Cuando se dice sí donde Dios ha dicho no, se empieza a pisotear la verdad de Dios, entendámoslo. Por eso, cuando uno lee estos textos, uno se asombra al ver por qué razón la ira de Dios se derramó. Porque yo le leía a usted el versículo de 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Clave, escuche esto, que con injusticia restringen la verdad. Así que cuando la verdad de Dios es restringida por una nación, o cuando la verdad de Dios es restringida por el padre de familia, o por la esposa de la familia, y quiere manipular la verdad a su antojo, tenga por seguro que la ira de Dios se va a derramar sobre ese padre o sobre esa madre, porque están destruyendo a dos hijos, porque ellos quieren manejar el hogar bajo su propia gloria, bajo su propia arrogancia, y nosotros tenemos que entender que no podemos hacer eso, porque nosotros no somos más grandes que Dios ni más grandes que la palabra de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Luego en 1970 también la Corte Suprema declaró la legalidad del aborto. Desde ahí empezó con ciertas restricciones. Ahora lo sorprendente es que desde 1970 hasta la fecha el crimen ha subido en un 400%. Algunos dicen que es pura casualidad, pero cuando se saca de un lugar o cuando se saca o se transgrede la verdad de Dios con la injusticia, porque es una injusticia, hermano, que los gobiernos o que la propia iglesia apruebe o esté de acuerdo con el aborto o con otro tipo de aspectos. Todo eso solo se lo estoy diciendo a manera de introducción. Pero entonces déjeme que vaya de lleno a explicarle muchas de las cosas que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué usted dice que la ira de Dios se ha derramado en este tiempo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Se revela. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Se revela de tres maneras. Ya se lo dije. Voy a empezar a explicar la primera. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Déjeme que le explique, antes de entrar a las tres degradaciones del ser humano cuando Dios abandona una nación o una sociedad. Entiende que abandonar es que la ira de Dios esté sobre nosotros, ¿verdad? ¿Ya lo entendió? Sí. La ira de Dios está sobre este país. La ira de Dios está sobre esta nación. O sea que por eso no quedó la señora Hillary. No quedó porque la situación se va a poner todavía peor. Porque se va incrementando la ira de Dios. Porque ya vivimos una época con el presidente Obama, donde él aprobó, donde él estuvo de acuerdo. Y cuando se legalizó el matrimonio homosexual, que homosexual es un término técnico, hermano, médico, pero que la Biblia le llama sodomitas o sodomismo, y nosotros debemos de llamarle como la Biblia le llama. Entonces él, por ejemplo, escribió un tuit, no sé si lo tengo aquí, que da vergüenza, hermano, lo que puso él. Él dijo, el presidente Barack Obama, en una conferencia de prensa ofrecida nada más conocer la noticia, dijo, hoy podemos decir que Estados Unidos es una nación un poco más perfecta, porque se había aprobado el matrimonio sodomita o homosexual, ¿verdad? Como le dicen los médicos.
Así que nosotros, no, qué bien está la economía. No podemos concentrarnos en eso, hermano. Usted no puede seguir, mire, esta es una prédica, una enseñanza que a usted lo va a arrinconar a decidir con quién se va a juntar. Usted no puede seguirse juntando con la gente que aprueba todo lo que el diablo guía a los hombres a pisotear la verdad de Dios. No lo puede seguir haciendo. Y si lo sigue haciendo, usted lo muy menos no ha de ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Mire, hoy hay más de 6,000 ejemplos documentados de hostilidad gubernamental, es decir, de departamentos del gobierno que están persiguiendo a los cristianos. En las escuelas, en los asilos de ancianos, en el ejército, prohibiendo que lean la Biblia, prohibiendo que oren. Profesores que han prohibido, un juez que le mandó a decir a una jovencita que o sacaba de su escrito el nombre de Jesús y las historias de la Biblia que tenía, o no la iba a dejar graduarse, o el director de un asilo como lo sostiene el gobierno, mandó a decir que prohibía que los ancianos a la hora de comer oraran y leyeran la Biblia. A los veteranos también se ha prohibido que los capellanes oren, por ejemplo en los hospitales, que oren mencionando el nombre de Jesús. Se ha prohibido que a los veteranos de guerra en los días donde van a los cementerios puedan mencionar el nombre del Señor Jesús o utilicen la Biblia para hablarla. Y esta es una nación, diría el presidente Obama, un poco más perfecta. Entonces, ¿qué está pasando? Es evidente, dice Pablo en el 18-19, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, con que injusticias restringen la verdad de Dios, restringen la verdad de Dios. ¿Por qué se derrama la ira de Dios? Porque restringen la verdad de Dios. ¿Qué verdad de Dios? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. O sea, lo que se conoce de Dios, la verdad de Dios se conoce por 3 agentes que enseñan la verdad de Dios. Ya le voy a decir cuáles son. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Esto hay que explicarlo. Hay 3 agentes ahí. Lo dice. No me lo estoy inventando yo. No lo aprendí en una clase de filosofía. Ahí en Romanos lo dice. Hay 3 agentes de la verdad de Dios. Uno es la conciencia o el corazón del hombre. El otro es, hermano, la creación. Y el otro es la palabra escrita. Se lo voy a decir, se lo voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Es decir, en la conciencia, pues Dios se los hizo evidente. Es decir, que en la conciencia, en el corazón del hombre, existe un testimonio cuando Dios nos creó, hermano, donde sabemos que esta es la verdad de Dios. Por eso los niños tienen más tendencia a creer en Dios porque no han sido contaminados ni cauterizados tanto como el adulto. Pero en la medida que va creciendo, cuando aquel joven llega a los 14, 15, 16, 17 años, se pone rebelde. Pero no porque la adolescencia sea una edad en que el joven debería ponerse rebelde, sino porque es la manera en que lo han creado sus padres. Seamos sinceros, seamos claros con esto, hermano. Porque algunos padres dejan que la crianza de sus hijos esté a la deriva de la escuela, de la televisión. Hermano, Hollywood vomita, perdónenme la expresión, vomita todos los días en el cine su ADN. El diablo, hermano, está adoctrinando a esta generación a través de la televisión, y sus hijos están sentados viendo caricaturas y toda la mayoría de cosas que ven atentan contra la verdad de Dios. Y después ustedes se preguntan, ¿por qué mi hijo es como es? ¿Está aquí? Me estoy explicando. Así que lo que vemos hoy es que no hay excusa, porque dentro de usted, dentro de su hijo, hay corazones, hermano, corazones donde se muestra todo ser humano tiene una evidencia de la verdad de Dios. Hay una evidencia ahí de que Dios es Dios. Por eso la gente, cuando hay un terremoto o un cataclismo, la gente vuelve su corazón a Dios. Y dice, Señor, perdóname. Porque ahí está la verdad de Dios. Pero sigo adelante, porque no me quiero detener en esto. Porque desde la creación del mundo, estoy leyendo Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
pues conocían a Dios y no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Es decir, hermano, Pablo está diciendo que el otro agente de la verdad de Dios es la creación y que en la creación está plasmada la verdad de Dios y que lo invisible de Dios, sus atributos invisibles y su eterno poder y su divinidad, tres cosas, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de todo lo creado. Así que no hay excusa. Uno es la conciencia del hombre, ahí está escrita, está tabulada que Dios es Dios, que Dios es nuestro Señor. Y el otro es la creación, es otro agente de la verdad de Dios. No hay excusa. Cuando usted de repente se pregunta, bueno, ¿y cómo habrán hecho aquellos? Dice uno siempre más preocupado, se siente más preocupado que Dios. ¿Cómo habrán hecho los mayas para conocer a Dios? No se preocupe, si Dios siempre se ha encargado en sus épocas de mostrar la verdad. Usted tiene que estarse preocupando por los mayas, preocúpese por usted. Preocupado por los mayas y despreocupado por lo que está pasando en esta nación. Y el tercer agente, hermano, de la verdad es las Escrituras. Ahí están los tres agentes de la verdad. La conciencia del corazón del hombre, la creación y la palabra. ¿Le queda claro? Entendiendo esto, hermano, que no hay excusa porque todos tienen el conocimiento de alguna manera de Dios a través de tres agentes. De hecho, la verdad se anuncia y se predica. Entonces nosotros, entendiendo esto, no hay ninguna excusa, sobre todo en una nación como Estados Unidos, donde Dios la ha usado, hermano. Mire, cuando yo tenía 19 años, me regalaron un libro, o me lo recomendaron porque yo lo compré, un libro que se llamaba ¿Por qué no llega el avivamiento? Y ese libro estaba escrito por un hombre que yo no conocía quién era, y que lo leí, el libro me impactó. Él se llamaba Leonard Ravenhill, y yo leí ese libro, hermano, y el libro me impresionó. Era un libro pequeño, y me recuerdo, hermano, que ese libro provocaba una reacción en mí. De hecho, se lo recomendamos a otras personas, y cuando platicábamos entre el grupo de jóvenes que lo leíamos, a todos o a muchos nos provocaba la misma reacción. Es decir, lo estábamos leyendo y no podíamos terminar de leer ese libro donde estábamos, porque nos provocaba a ir a orar y a pedirle al Señor que tuviera misericordia. Luego lo cargué en mi equipaje por muchos años. A donde iba me llevaba ese libro. Me recuerdo que me enviaron por un año a un lugar en Guatemala que se llama Quiché, y en ese lugar me llevé ese libro, y ese libro lo agarraba eventualmente y leía pedazos de ese libro. No sabía yo a quién estaba leyendo. Hoy, hermano, 32 años después de haber conocido aquel libro, y todavía lo tengo en mi biblioteca, ese libro, le comento que ese hombre, Leonard Ravenhill, fue un hombre que el Señor levantó en los años 70, 80, 90, un tremendo teólogo, hermano, que arrinconó a Estados Unidos con sus prédicas, que incluso él hablaba de lo que predicaban los ministros, y decía cosas como que si Jesucristo hubiera predicado los mensajes que predican hoy, los pastores jamás lo hubieran crucificado. Decía que los predicadores de hoy eran nuestros actores. Los actores nuestros se habían convertido en nuestros predicadores. Decía tantas cosas ciertas, hermano. Decía cosas como que teníamos demasiado equipo, demasiado instrumento, demasiado artistas sobre los púlpitos y pocos corazones heridos, porque la gente no oraba. Decía que la oración era la cenicienta de la iglesia. Decía que el secreto de la oración era orar en secreto. Decía que para hacer mucho para Dios había que estar mucho tiempo con Dios. Decía que nadie podía decirse que había nacido de nuevo si no tenía un llamado a la santidad. Arrinconó a Estados Unidos. Dijo cosas tremendas. Él fue el mentor de Paul Washer. Y entonces, cuando uno se da cuenta que Dios siempre ha tenido ministros, hermano, que nos han alumbrado el camino, pero no se les ha escuchado. Hoy usted tiene el privilegio de entender o va a entender lo que está pasando en esta nación, en esta época. Sé que me he tardado mucho explicándole esto, pero es que es necesario que usted entienda que la ira de Dios se ha derramado sobre este lugar. Déjeme que entonces le lea un verso más. Porque cuando los gentiles, voy a leer Romanos 2:15, que dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto las
los dictados de la ley o los dictámenes de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Esto es la verdad escrita en el corazón del hombre. Por eso se lo estoy leyendo, lo que dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera de que no tienen excusa. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Vayamos entonces al primer agente. Cuando la ira de Dios está sobre una nación, hay una revolución sexual. Nosotros estamos viviendo en una nación donde la ira de Dios se ha derramado, donde Dios ha abandonado a Estados Unidos, hermano. En 1960 comenzó una revolución sexual, es decir, la gente, los jóvenes se volvieron locos, hermano, por el sexo y empezaron a tener relaciones sexuales, a promiscuirse sexualmente. Entonces, a raíz de eso, y eso también habría que llevarlo a todo el mundo, a raíz de eso vino una terrible enfermedad que en cierta medida detuvo a muchos y que hasta la fecha no se ha encontrado cura, y fue el SIDA. Pero déjeme decirle algo. Esa revolución sexual desató una inmoralidad sexual y algo que se conoce hoy con mucha libertad. En mi tiempo no era no estaba tan al alcance como está ahora, que se llama pornografía. Nosotros vivimos en una época donde, hermano, hay una revolución sexual donde los jóvenes, los niños, los adultos, los viejos, todos tienen acceso a la pornografía. Y usted y yo nos hemos en cierta medida cauterizado, hermano, porque podemos estar ante un televisor y usted de repente, hermana, está, y esto no es una broma, y usted está en su casa, en el sillón, su hijo posiblemente de 15 años a la par suya, su hija de 18 años a la par suya, su esposo con usted viendo una novela, cuando los personajes o los protagonistas empiezan a besar y usted mira en la novela cómo le quita el personaje la blusa a la mujer y se queda en un no brasier sino en un semibrasier, y luego le quita lo demás, hermano, y usted no hace nada, está más emocionada, y su esposo todo contaminado y sus hijos, pero no le importa, no le importa. Porque no entendemos que usted está aceptando esa injusticia y esa aberración que pisotea la verdad de Dios. Hace un par de meses o 3 meses salió una película que le dije a Elena, me gustaría ver esa película, porque ahí salió un actor que usted debe conocer que se llama Omar Chaparro. Y fuimos, se me olvida el nombre de la película, y fuimos a verla con mi esposa y con mi hija. Pero los primeros 10 minutos, hermano, nos sentimos avergonzados con Glenda. Incluso platicamos de salirnos desde el cine. Entonces, si la cosa sigue así, por 5 minutos nos salimos. De ahí se tranquiliza. Pero uno platica con gente que no entiende, que no acepta que esa película sea mala. Es contaminante. Hoy casi la mayoría de películas son contaminantes. Porque usted va a decir, no, pero yo no ando en una revolución sexual teniendo sexo con cualquiera. Pero es que no necesita solo tenerlo. Se lo voy a leer cómo termina este texto. O se lo voy a estar leyendo para que no se lo olvide. Y los cuales, aunque no conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Escuche esto. Y no solo las hacen, sino los que las hacen, sino también los que dan su aprobación a la práctica de estas cosas. Entonces, estar viendo pornografía es dar su aprobación a aquellos que la practican. ¿Le queda claro? Eso es lo que está diciendo la Biblia. No es solamente decir, pero yo no ando con nadie más. No anda, pero aprueba a los que lo hacen. Entonces, es una generación que está abrazando la revolución sexual cuando Dios, hermano, Dios, entre los pecados que abomina, es el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. Así que se ha desatado mire, ¿de dónde viene eso? Desde 1960 se ha desatado una revolución sexual. Pero la Biblia nos dice, hermano, y en la Biblia está escrito, porque la Biblia claramente, lo primero que le leí, entonces ahora escuche, le voy a leer de nuevo la Biblia para ponerle en contexto esto, porque no hay nada como leer la Biblia y entenderla. Por tanto, Dios los entregó
a pasiones desordenadas. Aquí está la revolución sexual. Le estoy leyendo por Romanos 1, 26, 27. A pasiones vergonzosas, perdón. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales. Bueno, perdón, esa es la revolución homosexual. Me adelanté un poco. La relación sexual está aquí, mire. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Mire, Dios los entregó, los abandonó. La ira de Dios se derramó. A los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque se entregaron a la lascivia, a la inmoralidad, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por los siglos. Así que usted debe de entender. Yo algunas veces, hermano, me pregunto cuando hablo sobre estas cosas, ¿usted realmente como padre no se ha preocupado porque su hijo está sometido en una escuela donde le están predicando una doctrina diabólica? ¿No le preocupa a usted eso? ¿A cuántos padres les preocupa eso? Entonces, si le preocupa, lo primero que tiene que hacer es orar por ellos. Lo segundo, promueva que se mantengan en la iglesia. ¿Me estoy explicando? Déjeme que le lea unos versos antes del 24 y del 25 para que lo comprenda. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Le hago una pregunta. Esta generación no está honrando a Dios. Y esta revolución sexual la han aprobado nuestros gobiernos, los políticos que nos han gobernado. Han pisoteado la verdad de Dios. Usted puede decir, no, Obama ha sido un gran presidente. ¿Un gran presidente en qué? Ha pisoteado la verdad de Dios constantemente. La ha pisoteado. Dios está desagradado con eso. Ah, no, es que yo quería Hillary. Ha pisoteado la verdad de Dios. Ah, yo quería Donald Trump. Ha pisoteado la verdad de Dios. La única esperanza de esta generación es la iglesia del Señor Jesucristo. No puede, no, estoy preocupado, nos van a sacar a todos de Estados Unidos. Por favor, hermano, por favor. Y si lo sacan, qué bueno. ¿Cuál es su preocupación? Si pensó que le iba a hablar sobre eso, lo lamento. No, eso no me interesa. No, me preocupa más lo otro. Sinceramente me preocupa más esto que le estoy diciendo. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su recto corazón fue entenebrecido. Y su necio, corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Ellos dicen no cuando Dios ha dicho sí. Y dicen sí cuando Dios ha dicho no. ¿Con quién se junta usted? Usted aprueba las cosas que la gente hace, las aprueba. Aprueba al violento, aprueba, hermano, al mentiroso, aprueba al adúltero, aprueba al inmoral, aprueba al fornicario. ¿Por qué lo aprueba? Porque usted es igual. No hay otra manera. Lo que pasa es que no se atreve a hacer lo que ellos hacen. Pero es igual. Por eso lo aprueba. ¿Quién va a aprobar a un fornicario? Otro fornicario, solo que uno se atreve a hacerlo y el otro no. Le pregunto, ¿usted dejaría que su hijo de 17 años, sus amigos con los que se junta, son todos los que le entran a la cocaína? Y entonces, ¿por qué usted se junta con gente que pisotea la verdad de Dios? Ah, no, pero es que es mi hermana. ¿Y? Ah, no, pero es que es mi tío. ¿Y? No, pero es que es mi abuelito. No sé si me estoy explicando. ¿Y cuándo va a despertar? ¿Cuándo va a despertar los cristianos? Si no son cristianos, sino que solo son evangélicos, nunca despertarán. Entonces la ira de Dios, sigo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es terrible lo que está pasando hoy en Estados Unidos, hermano. Es terrible. Hoy las cosas que se dicen desde la Casa Blanca, o las cosas que se dicen en el Senado, en el Congreso, las cosas que han pasado en esas elecciones solo demuestran que estamos viviendo en una nación que Dios ha abandonado. Que la ira de Dios está sobre esta nación. Y que la ira de Dios está sobre la iglesia evangélica porque se han convertido en restringidores de la verdad de Dios.
y porque son estafadores, como se lo voy a leer más adelante. Muchos de los que predican en medios de comunicación masivos son estafadores y no ministros del Evangelio, porque no predican la verdad del Evangelio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Cuando cambiaron la gloria de Dios, Dios los entregó, escuche eso, por consiguiente Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Aquí empieza la revolución homosexual. Que es la que nosotros vimos, no sé si fue hace 2 o 3 años, que ya fue legalmente aprobada. A la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad. Dios insiste porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. ¿Sabe qué dijo Billy Graham? Billy Graham dijo que él creía que en todas las religiones habían salvos. Está pisoteando Billy Graham la verdad de Dios, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que solo hay un camino y ese camino es Jesucristo. La Biblia dice que solo hay un nombre debajo de los cielos dados a los hombres en el cual puede haber salvación. Y Billy Graham dijo que en todas las religiones había gente que podía ser salva en esa religión. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Por esa razón, ¿por qué razón? Porque cambiaron la verdad de Dios. Esta generación, esta nación ha cambiado la verdad de Dios. No solo sus políticos, no solo su gobierno, también los líderes evangélicos. Ofreciendo cosas que no, cobrando, hermano, por la salvación, por la sanidad, cobrando por predicar un mensaje, cobrando por vender un don de alabanza, un don de eso, un don de aquello. Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Pero mire qué tremendo, porque la revolución sexual involucionó al hombre todavía más, porque no reaccionaron, bueno, no podían reaccionar porque Dios lo había abandonado, y ahora pasa de la revolución sexual a algo más terrible, a una revolución homosexual. Y de la revolución homosexual se pasa a una condición todavía más terrible, a una mente depravada. Pero ahorita estamos en la revolución sexual. Para ello, hermano, tengo que explicarle, por ejemplo, algunas cosas en esto que es importante. Cuando uno, por ejemplo, lee algunos textos, digamos, le voy a leer ese texto. No te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás cópula con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal. Mire dónde pone a los homosexuales. Los pone al nivel del bestialismo. Ahí lo está poniendo Dios, porque Dios reveló esas leyes para tener cópula con él. Eso es una depravación. No os contaminaréis con ninguna de esas cosas. Escuche esto, porque todas estas cosas se han contaminado, de estas cosas se han contaminado los pueblos que yo he hecho delante de nosotros. La tierra ha sido contaminada. La tierra ha sido contaminada. No espere que en esta nación los líderes sean mejores. Los líderes religiosos, los líderes políticos. Al contrario. Pareciera que Obama fue un respiro para esa nación. No lo fue, hermano. Fue amable, sagaz, inteligente si quiere, pero reprobado por Dios. Porque estaba a favor del aborto y Dios a eso le llama asesinato. Porque estaba a favor, hermano, del homosexualismo y porque está a favor de muchas otras cosas.
Pero si esto es tan serio, y el tercer elemento de la ira de Dios es una mente depravada. El próximo personaje que aparece en el escenario político tiene todas las características de una mente depravada. ¿Sabe qué nos queda a nosotros? Hacer lo que la Biblia dice, unirnos, hermano. Y trabajar no para hacer bienes, seguir haciendo bienes materiales, sino trabajar para fortalecer la iglesia. Para que por hermanos tengamos un lugar de refugio, nuestros hijos. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? ¿Sabe que la palabra, por ejemplo, afeminado, que por el tiempo no le voy a leer 1 Corintios, pero la palabra afeminado, hermano, en la Biblia, viene de una palabra griega que es malocos, que significa uno que se prostituye, un hombre que se prostituye. ¿Por qué razón? Porque en los templos paganos habían prostitutos. Un prostituto anónimo, que no se conocía, pero los que llegaban a los templos en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los reyes de Israel, llegaban a los templos y ahí estaban los prostitutos anónimos y se metían los hombres se metían al templo y tenían relación con otro hombre. Una revolución homosexual. Por eso la Biblia dice que el hombre no vestirá como mujer, ni la mujer, en Levíticos, ni la mujer como hombre. Pero no está hablando de ponerse un pantalón, porque usted no se pondría un pantalón de mujer, ¿verdad que no? Ahí está hablando de transvestismo. Una revolución homosexual. Hoy vemos una revolución homosexual, hermano, en todos los aspectos. Que da realmente, que es terrible. Es terrible, hermano. Y todavía pensamos que Dios está con Estados Unidos. Hace tiempo lo abandonó. Hace tiempo. Me estoy explicando. De veras, hermano, me estoy explicando. Entonces, miren, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Bueno, comenzó hace bastante tiempo que se desató una revolución homosexual y hoy es una indecencia para vestirse en todas partes, incluso en la iglesia, y luego se desató una revolución homosexual, hermano, y que también está escondida dentro de la iglesia. ¿Dios puede salvar a los homosexuales? Por supuesto que sí, ahorita le voy a leer algún texto para no dejarlo así. Y entonces, cuando seguimos leyendo, dice el versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres, bueno, eso ya se lo había leído el 28, perdón, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. El tercer nivel de involución de una nación que Dios ha abandonado, de una sociedad que Dios ha abandonado, hermano, como Sodoma y Gomorra, es que caen en una mente depravada, es decir, ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, que no se le olvide eso, que es una mente depravada, es aquella mente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y entonces déjeme que le cuente así rápidamente lo que pasó en Sodoma, que usted lo sabe muy bien, hermano. En Sodoma había un justo, así lo dice Hebreos, el justo. Había un justo, pero había un justo que él por su propia voluntad se había ido a vivir a Sodoma y aprobaba lo que hacían los hombres. Cuando uno lee lo que le pasa a Lot, hermano, realmente se les retuercen, perdóname la expresión tan fina que voy a utilizar, pero se les retuercen las tripas a uno cuando lee lo que hace Lot. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque me recuerda a Lot a muchos de nosotros. Cuando Lot estaba en su casa, lo visitaron dos ángeles que iban con cuerpo humano, que iban como hombre, lo visitaron. Y al entrar, no voy a hacer larga la historia, al entrar, después de haber entrado, dice la Biblia en Génesis 19 que se acumuló la mayoría, todo el pueblo, pero escuchen lo que dice la Biblia, y estaban desde el más pequeño hasta el más grande.
Y le dijeron, saca a esos hombres porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Esa no era una generación pervertida sexualmente solamente, pervertida homosexualmente solamente. Era una generación que tenía una mente depravada. Y como Job salió a razonar con ellos, se le dijeron, no, mis hermanos, no hagan tal daño. Dice algo terrible, pero terrible. Aquí están mis hijas. Eso no puede ser un ejemplo, por favor. Aquí están mis hijas. Hagan con ellas lo que más les parezca. Esa es la mente de un justo depravado. Reprobada, su mente ha caído en tal estado que ni siquiera sabe distinguir que lo que está ofreciendo es incorrecto. El problema es que hoy el evangélico, hermano, perdónenme todos aquellos que me escuchan, ya no sabe cuál es la verdad. Cuando uno le dice, la Biblia no dice eso, que a usted le prediquen de prosperidad, que a usted le prediquen de maldiciones, que a usted le prediquen de fe sobre fe, que a usted le prediquen de declaraciones, no es bíblico. Y la gente que me está escuchando, que está acostumbrada a eso, no lo acepta. Porque si todo eso es cierto, la cruz no tiene poder. Pero hermano, en la Biblia echaron fuera demonios, sí, pero a inconversos. ¿O le siguieron echando más demonios a María Magdalena? O al Gadareno hubo que llevarlo a seminarios de maldición para que saliera tenía maldición por demonio, tenía 1000 demonios, entonces tenía 1000 maldiciones. Un encuentro con Cristo y fue liberado. Entonces, ¿por qué yo conozco un cristiano en la iglesia que lo ha liberado? Porque no es cristiano. Entonces, ¿por qué yo diré a un pastor, cada vez que estoy predicando, esto va a liberar? Porque su mensaje no es el mensaje de la Biblia. No libera a nadie. Bueno. Entonces, mentes depravadas. Pero aquellos hombres, hermano, quisieron violar a los ángeles porque empezaron a forcejear con Lot. Vamos a hacer algo peor contigo, y empezaron a forcejear. Y los ángeles abrieron la puerta y jalaron a Lot. Y salieron y pusieron ceguera sobre todos. Escuche lo que le voy a decir. Pusieron ceguera sobre todos. Hermano, ¿cuántos han pasado un terremoto aquí? Cuando uno pasa un terremoto, ¿sí o no? Uno lo primero que hace es levantarse a orar. ¿Cuántos se levantaban a orar? O se levantaron a reírse. ¿Cuándo han pasado algún evento así difícil, hermano? O sea, cataclismo, un fenómeno natural. ¿El terremoto? Levanten la mano solo los que han pasado terremotos, solo nosotros. Pero hermano, si a usted lo dejaran ciego, ¿qué haría? ¿No cree que lo más correcto sería buscar arrepentirse? ¿Pero qué hicieron ellos? Seguían buscando la puerta, tocando para ver dónde estaban los hombres. Su mente estaba depravada. Ya no se distinguían entre el bien y el mal, ya no sabían que era el bien, solo mal querían hacer, no importando las condiciones que estaban. ¿Usted cree que esta nación está lúcida? ¿Usted cree que salía a las calles a reclamar por qué quedó Donald Trump? ¿Es lúcido? ¿Usted cree, hermano, que la matanza que hay en las escuelas, que los gobiernos, que nuestros líderes hayan autorizado, hayan legalizado las armas para la gente, es algo lúcido? ¿Usted cree, hermano, que acepte, que enseñen la religión del Islam en las escuelas y saquen la Biblia, es algo lúcido? No, no y no. Esa es nuestra realidad hoy en Estados Unidos. Estamos viviendo una época donde la iglesia, la misma iglesia evangélica, está totalmente corrompida. Y yo se lo puedo demostrar a cualquiera con la Biblia, pero no lo quiere ver. Entonces, con todo eso, ¿qué le estoy diciendo? Entonces, hermano, eso quiere decir que aunque yo hubiera votado por Hillary y no servía, o por Donald Trump no servía, no, pues no, porque Dios ha abandonado esta nación. Y le tocó el turno a aquel que conducirá a esta nación a llevarlo a una mente totalmente depravada, aunque siga la revolución sexual, aunque siga la revolución homosexual, pero ha llegado la época en que todo aquello que la Biblia dice sí, esta nación dirá no. Y todo aquello que la Biblia dice no, esta nación dirá sí.
Pero ¿qué puedo hacer yo? Nada más que predicarle. Si usted ni siquiera me hace caso. Cuando le digo, siéntese aquí, se sienta allá. Sí, imagínese. Entonces yo cedo, no porque usted tenga la razón, no. Porque no quiero estar peleando, enojándome. Sencillo. ¿Me explico? ¿Qué puedo hacer, hermano? Si cuando le digo, hermano, mira a su hijo, tenga cuidado, huya. ¿Sabe qué dijeron a los ángeles a Lot? Escapa por tu vida, Lot, olvídate de todos. Escapa por tu vida. Y lo tuvieron que agarrar y sacar. Porque ellos iban por Lot. Pero no le taparon los ojos a la esposa para que no viera. Porque ellos iban por Lot. Y si hubieran volteado a ver las hijas, no le tapan los ojos porque ellos iban por Lot. Y si Lot hubiera volteado a ver, le meten una cachetada para que no mire. Porque ellos iban por Lot. Y los ángeles sí obedecen. Porque Lot tenía una mente depravada. Ya no distinguía. Entiende que mente depravada no significa en lo sexual. Ya después de una revolución sexual y una revolución homosexual, hermano, ya la mente depravada ya no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. ¡A la que mensajón el de ese hermano! Y de todo habló menos de Jesucristo. Hoy los ministros son expertos en finanzas, expertos en liderazgo, expertos en negocios, expertos en matrimonios, expertos en educación sexual, expertos en educación de niños, expertos en educación de adolescentes, expertos en todo, pero Jesús no está en su mensaje. Un justo contaminado. Escuche esto, porque no quiero dejarlo así. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos con todo eso? Usted nos está diciendo que Estados Unidos ha sido abandonado por Dios, que la ira de Dios está, porque mire, la ira de Dios está sobre esta nación, porque se me olvidó comentarle que hay varias facetas de la ira de Dios. Está la ira de Dios eterna, que dejará a los hombres completamente fuera de esa comunión con Dios, que nosotros tenemos que entender eso, porque si no lo entendemos, hermano, ¿qué va a ser de nosotros? Está, hermano, la ira de Dios, porque hay varias facetas de la ira de Dios. Está la ira de Dios escatológica, que era la que le decía que será el final de la historia. También está la ira de la siembra y la cosecha, es decir, usted tiene que entender que la consecuencia de nuestro pecado es la ira de Dios, y sobre todo cuando conocemos la verdad. Está la ira de Dios que se manifiesta a través de los cataclismos. ¿O no le pasa a usted cuando hay una noche con tormentas y rayos y truenan pues, alrededor de su casa 3, 4, usted empieza a tener temor? Yo no, hermano, pues le tengo una mala noticia, hasta el perro entiende. Y corre hacia usted, ¿sí o no? Usted no entiende, tiene una mente reprobada. Para más el perro entiende. Perdóneme porque me estoy extendiendo un poquito más. ¿Me regala 5 minutos más? ¿Qué hacemos entonces? Si usted no tiene por qué poner más sus esperanzas en ningún político, no más en esta nación. Y ahora se nos va la esperanza de una amnistía. Por favor, no puede usted poner sus esperanzas en líderes que su mente ha sido una mente reprobada, depravada. ¿A usted qué tanto le gustaba Obama? ¿O Hillary? ¿O Donald Trump? Ninguno es calificado por Dios. Ninguno. Escuche lo que le voy a leer. Ponga atención, porque esto le va a servir. Y con esto empezaremos a terminar. Voy a leer 1 Corintios capítulo 6, escuche, versículos 9 al 11. Y no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. La iglesia de Jesucristo debe predicar el reino de Dios. Y no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras. Los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Ni los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Ni los sodomitas no van a heredar el reino de Dios. Ni los pervertidos sexuales. Los sodomitas son homosexuales. Ni los pervertidos sexuales. Ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Hay muchos estafadores sobre los púlpitos. Heredarán el reino de Dios. Pero escuche, aquí viene lo lindo, mire, mire. Y eso eran algunos de ustedes. Pero escuche. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Déjeme que le explique algo. Si la Biblia dijera ya han sido justificados, uno diría, pues bueno, un justificado es un justificado, pero no hay ningún trabajo interno, porque se le hizo imputada la justicia de Dios. Pero cuando la Biblia dice aquí tan hermoso, esto eran algunos de ustedes. Es decir, algunos de ustedes eran homosexuales, pero ahora han sido santificados. Santificados significa apartados del pecado de homosexualismo, liberados del homosexualismo. O sea que aquel que es engendrado por el Espíritu Santo, aunque sea homosexual, le es quitada la homosexualidad. Dios lo libera de la homosexualidad. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. ¿Me estoy explicando? Los lavé de todo pecado de homosexualismo, los lavé de toda pornografía, los lavé de toda fornicación, los liberé de todo adulterio, los liberé de toda inmoralidad, los liberé de todo homosexualismo. Eran algunos de ustedes. Por eso dice, por eso han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre de la iglesia a la que van. En el nombre del ministro que les predica, no, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que las mentes reprobadas se bajen de su pedestal, creyendo los ministros que ellos son la última esperanza de los cristianos. Que me escuche todo cristiano. El ministro solamente es un cartero que habla de la Biblia y trae el mensaje que Dios tiene para usted. ¿Entiende lo que está pasando ahora en esa nación? Así que no tema. Por favor, no tema. Esto es necesario porque es el fin de los tiempos. ¿Y usted qué necesita hacer? Proclamar el reino. Pero antes métase al reino. Vívalo. Hermano, deje de estar juntándose con gente que pisotea la verdad de Dios. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Escuche, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, saben lo que es, que conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no les importa, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Así como cuando usted se sienta con alguien que está a favor del aborto, y usted se ríe con lo que dice, pero como usted es pacífico, entonces usted no dice nada, no. Están pisoteando la verdad de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a hacer una oración, hermano, en la cual vamos a pedirle misericordia al Señor por nosotros, por nuestras familias. Fuimos llamados a proclamar el reino de Dios, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan una aprobación a los que las practican. Padre, ten misericordia de nosotros, por favor. Ahí donde estás, hermano, dile: Señor, ten misericordia de mi familia. Hoy es un momento para que tú ores por tu familia, por tu casa. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia, hermano. Y que podamos ser iluminados con la luz del Evangelio. Y que el nombre de Dios sea exaltado en sus hogares. Porque la verdadera iglesia de Cristo siempre ha proclamado el reino. Padre, ten misericordia de nosotros. Por favor, ten misericordia de nosotros, te lo rogamos.
Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús. Sé propicio, Señor, a nosotros, que somos pecadores, y guíanos con la luz de tu palabra para que nos mantengamos en el camino. Y que en medio, Señor, de esta nación que tú has abandonado, pero yo sé que tú estás con tu iglesia, Señor, con tu verdadera iglesia. Ten misericordia, Espíritu Santo, y trae arrepentimiento en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Ponte de pie.